haciendo una nueva serie que inicié hace 4 conferencias titulada, para que puedan ustedes continuar siguiéndola, La creación y Dios. La creación y Dios. Esta sería la 5ª conferencia. ¿Y qué estamos haciendo con esta nueva serie sobre la creación y Dios? Estamos redescubriendo el libro del Génesis, ni más ni menos. O sea, estoy tratando de concentrarme nada más porque ya hubo una vez cuando ya tenemos en conferencias, ¿verdad?, y grabadas casi 40 capítulos del Génesis, versículo por versículo, pero me quiero concentrar simplemente en 2 capítulos, en el capítulo 1 y el capítulo 2, que es la creación y la recreación del planeta Tierra. Y durante muchos años pues hemos estudiado, que inclusive me acuerdo cuando yo comencé a estudiar la teología y comencé a tener muchísimo interés en el Génesis y en el Apocalipsis, que han sido mis 2 libros preferidos, aunque claro que toda la Biblia es maravillosa, pero siempre Dios nos inclina sobre ciertas áreas. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue el único de todos los apóstoles, ni siquiera Juan, ni Pedro, ni ninguno otro apóstol se le reveló el rapto de la iglesia. A Pablo fue al único a quien el Espíritu Santo le reveló el rapto de la iglesia. A Pablo fue al único, Efesios capítulo 3, que le reveló que la dispensación de la iglesia tenía como objeto unir a los judíos y a los gentiles. A él le reveló. A Juan Dios se lo llevó al cielo y pudo ver hace 2000 años lo que iba a pasar con el futuro de la humanidad, y él escribió el Apocalipsis. El apóstol Pedro pues le escribe a todos los judíos que estaban siendo perseguidos, animándolos y mostrándoles que el sufrimiento formaba parte también de la esencia de nuestro caminar con Jesús. Y así vemos, ¿verdad?, que Jeremías tuvo una revelación, Isaías otra, Ezequiel otra, porque la multiforme sabiduría de Dios, ¿quién la podría medir? ¿Quién podría decir, pues solamente aquí está esto y aquí está esto? Sino que tenemos que abrir nuestra mente y darnos cuenta que estamos caminando con un ser que es Dios, completamente infinito, poderoso. ¿Quién podría comprender la profundidad de sus pensamientos y de su sabiduría? Así que cuando venimos al Génesis, el Génesis destroza, el Génesis hace pedazos, el Génesis debate cualquier filosofía que el ser humano haya inventado para tratar de explicar de dónde venimos. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros nos podemos parar ante cualquier auditorio de astrofísicos, de astrónomos, de psicólogos, de sociólogos, de antropólogos, de paleontólogos, etcétera, de antropólogos, etcétera, etcétera, y poder decirles, psiquiatras, psicólogos, que el contenido que tiene la Biblia, y demostrado desde luego a través de las evidencias que la Biblia tiene, científicas, proféticas, genéticas, biológicas, químicas, físicas, literarias, poéticas, etcétera, etcétera, no hay ningún sistema de pensamiento que se pueda igualar con los pensamientos de Dios. Entonces, el ser humano, pues desde luego que jamás podrá nunca saber de dónde venimos. ¿Por qué el ser humano jamás podrá saber de dónde venimos? Porque para que sea científico, señores astrofísicos que nos escuchan, y físicos, matemáticos, y como en la disciplina académica que ustedes quieran tener, para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces nadie estuvo cuando comenzó la creación. Entonces, como nadie estuvo cuando comenzó la creación, también muchos científicos inventan teorías. Entonces, no todo lo que tiene carácter pseudocientífico es verdad. Perdón. Entonces, pues se ha inventado, ¿verdad?, que el universo, ¡pum!, comenzó con el Big Bang, la gran explosión, y que de una explosión se formaron los universos, etcétera, etcétera. Y cuando oímos esto, como no estamos acostumbrados a pensar, síganme con mucho cuidado,
El ser humano en su mayoría no está entrenado ni disciplinado a pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no analizamos lo que eso nos enseña. Por ejemplo, tú vas a la escuela y a la universidad y te puedes graduar con un doctorado en filosofía, y al mismo tiempo que tienes un doctorado en filosofía o en ciencias políticas, al mismo tiempo has aceptado que venimos del chango. ¿Por qué lo has aceptado? Lo has aceptado como un dogma nada más, porque tú mismo sabes, si tienes un poquito de mente analítica, que es imposible que el ser humano científicamente proceda de los animales, sobre todo a la luz de la misma ciencia. En 1954, recuerden ustedes que hubo dos doctores norteamericanos, el doctor Watson y el doctor Crick, que se les dio el premio Nobel de Medicina, 1954. ¿Por qué se les otorgó el premio Nobel de Medicina? Porque descubrieron la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico. ¿Qué cosa es esto? Bueno, en los billones de células que el cuerpo humano tiene, se encuentra un código genético. O sea, se encuentra en cada célula de tu cuerpo, y esto lo descubrió la ciencia. Y en cada célula de mi cuerpo, que son billones de células, se está escrita tu vida y mi vida. La información genética de tus tatarabuelos y de mis tatarabuelos. Y en cada célula de tu cuerpo está el color de tu piel, el color de tus ojos, la estatura que tú ibas a tener, todo absolutamente codificado en cada célula. Ahora, muy bien, si pensamos y seguimos esta línea de lógica, si yo me encuentro una carta en la playa donde dice: Chencho, te quiero y te amo, te fuiste y me dejates, como quiera que esté escrita la carta, esas sentencias, esa unión de pensamientos no lo puede producir la arena del mar. Aquí detrás de esa carta, por más que yo quiera tratar de entender que fue otra cosa, hay una inteligencia que escribió eso dirigido a otro ser humano. Entonces es exactamente como cuando nosotros llegamos a la conclusión de que esa inteligencia y esa información que tienen nuestras células fue por accidente. Ahora, ¿qué dice la genética? Que el esperma de un chango es imposible que produzca un hipopótamo, y que el esperma de un gato es imposible que produzca un perro, y que el de una vaca produzca una jirafa, y que el ser humano tiene las cromosomas XY, el varón, la mujer tiene las cromosomas XX, y cuando tú y yo nacimos, los varones, cuando mi papá se tuvo relaciones con mi mamá, el cromosoma Y de mi papá fertilizó el óvulo de mi mamá X, y tú y yo nacimos macho camachos. Entonces, si tú vas al médico y te haces un examen de sangre y sale que tienes el cromosoma Y, pero aquí dices que no, que eres mujer, entonces tu problema biológico no es biológico, sino es un problema mental. Tienes un tornillo flojo aquí adentro, porque biológicamente Dios nos creó diferentes a los hombres y a las mujeres, haciendo a un lado ya la Biblia. Entonces nos damos cuenta que a través de la misma descubrimientos de la genética y de la ciencia corroboran que la Biblia tenía razón, que es imposible que de una explosión hayamos salido todos, porque la primera pregunta es: ¿quién produjo la explosión? Pregúntale a tu padrino el ateo. ¿Quién produjo la explosión? ¿La nada? No produce nada. Ahora, muy bien, siguiendo este pensamiento, si hubo una explosión, la materia produce el pensamiento, la materia produce la conciencia. Entonces nos damos cuenta que nunca hemos pensado de una forma racional como somos supuestamente racionales. Aceptamos como dogmas de fe lo que se nos enseña sin haber analizado mentalmente lo que se nos enseñó.
Y así pasa con la religión también. Tú y yo venimos de una religión popular, donde se me enseñó, es un dogma de fe creer esto. Me acuerdo cuando yo tenía 13 años y quería ser cura, que le preguntaba yo a los obispos, oiga, ¿por qué esto? ¿Por qué Dios permitió el diablo? ¿Y por qué José no pudo tener relaciones con María? Es dogma de fe y lo tienes que creer. O sea, no pienses, acéptalo nada más. Y fue cuando yo me rebelé y me volví ateo. Entonces tuve como 15 años, 17 años en el ateísmo. ¿Por qué? Porque yo no aceptaba que yo tenía que aceptar algo cuando Dios me dio una mente analítica y tenía yo que pensar que lo que me estaban enseñando tuviera coherencia o hubiera evidencias para poder aceptarlo. Y así pasa con la fe, y así pasa con las cosas de la filosofía, de la ciencia y de la Biblia. No estamos acostumbrados más que a aceptar, y la fe cristiana no es un dogma de fe. La fe cristiana está basada no en dogmas, ni en liturgia, ni en ceremonias. La fe cristiana está basada, escúchame, en un hecho histórico. En un hecho histórico, en la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, no existiría el cristianismo. La base del cristianismo es que un hombre hace 2000 años bajó del cielo, el hombre Dios nos dio un mensaje que sobrepasa la capacidad del ser humano para poder entenderlo, y que era imposible que sus pensamientos hubieran sido producidos ni por Platón, ni por Sócrates, ni por Mahatma Gandhi, ni por Confucio, ni por Zoroastro, ni por ningún gran líder religioso. Y ese hombre anuncia que va a morir y que tiene el poder sobre la muerte, y la resurrección de Cristo transforma el imperio más grande de toda la historia, el imperio romano. Y durante 300 años los seguidores de Cristo anuncian este mensaje: Jesús vive, y se enfrentan a un imperio, a los leones, los quemaron vivos, los hicieron teas humanas, los enterraron en su orina, en su excremento, quisieran acabar con el cristianismo y no pudieron, simplemente porque estos hombres vieron a Jesús resucitado. Y eso es lo que cambia al ser humano. No tenemos una Biblia con dogmas, tenemos una Biblia con evidencias históricas, arqueológicas, químicas, genéticas y de cualquier disciplina que tú quieras mencionar. Muy bien. En el capítulo 1 del Génesis, los que traigan su Biblia, recuerden siempre que los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. Una de las tragedias más grandes del siglo XXI es que se calcula que el 80% de los cristianos van a la iglesia sin Biblia. Y nunca el Espíritu Santo va a poder tratar con tu vida si no te sientas con tu Biblia en las rodillas, y cuando estás recibiendo la palabra de Dios, estarla viendo, estarla hojeando, estarla aprendiendo a manejar, porque es la espada del Espíritu. Entonces dicen unos, ¿para qué quiero la Biblia si ya pasan en las pantallas los versículos, etcétera, etcétera? De todas maneras, tenemos que aprender a ser hombres de la palabra de Dios. Bueno, Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim ha-samayim ha-eretz. Es lo que dice en el hebreo. Son 7 palabras. Es impresionante el número 7 en la Biblia. Esto se llama en la Biblia la gematría, con G de gárgara, gematría. ¿Qué es la gematría? La gematría estudia la relación que existe entre los números y las letras. Entonces, cuando venimos a un libro como la Biblia, no es coincidencia que desde el primer versículo se demuestre que el 7 es el número de la perfección y el número con el que termina la Biblia en el Apocalipsis. En el Apocalipsis el 7 está desde el primer capítulo hasta el último capítulo. 7 espíritus, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, etcétera, etcétera. 7, 7, 7, 7. ¿Por qué? Porque solamente el hebreo, el lenguaje hebreo y el lenguaje griego tienen un símbolo en las letras. Recuerda
cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? Lo recordamos todos, que nos enseñaron los famosos números romanos. Entonces me enseñaron en la escuela que la B representa el 5, la X el 10, 2X 20, 3X 30, L 50, C 100, etcétera, etcétera. Y así vemos que detrás de los números hay un símbolo de las letras numérico. Pasa lo mismo con el hebreo. Entonces, cuando venimos al hebreo, cuando venimos al lenguaje original de la Biblia, encontramos que detrás de todo lo que nosotros vemos como aparentemente letra o tinta, se encuentran secretos de Dios. Hace algunos años, ustedes recordarán los famosos códigos de la Biblia, que unos judíos, cuando se inventaron las computadoras, comenzaron a computarizar principalmente el libro del Génesis y encontraron lo que se llaman los números secuenciales, que cada 7 letras o cada 7 versículos se encontraba el nombre de Yoshua, que es Jesús. Y que a través de este análisis comenzaron a encontrar que había tantas cosas escondidas que era imposible que los seres humanos lo hubieran podido hacer. Así que si un ser humano hubiera comenzado a inventar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿quién se lo dijo? Y el orden que tenemos en el Génesis de la creación es el orden en el que la ciencia corrobora que así existió la creación. Por ejemplo, nosotros no podíamos existir si antes no existieran las plantas por la fotosíntesis, y si no existiera el agua, y si el sol no estuviera alumbrándonos, ni la luna tampoco, ni la tierra girando perfectamente bien sobre su eje alrededor del sol. Antes de que el ser humano fuera colocado en el planeta Tierra, Dios ordenó un medio ambiente adecuado para que tú y yo pudiéramos existir. Antes de que Dios nos pusiera aquí en este ambiente, en la tierra, nosotros hacemos todos los días así y respiramos. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que respiras? Estamos respirando una mezcla de hidrógeno que es como un 82% mezclado con oxígeno y otros gases. Y esta combinación de gases que estamos respirando es perfecta para que mis alvéolos pulmonares puedan verdaderamente sostener mi vida y ese oxígeno mantener las neuronas de mi cerebro funcionando. Y si yo me salgo de la atmósfera y me voy a la luna o a algún otro planeta, nos ahogamos, porque no existe fuera de la atmósfera ni en toda la Vía Láctea ningún oxígeno combinado, ni hidrógeno ni gases para que el ser humano pueda sobrevivir. Cuando tú tienes un niño o cuando estás embarazada y vas a tener un niño, ¿qué es lo que hacen las mamás antes de que nazca? Pues preparan la cunita y preparan el zarapito y preparan sus chupones. O sea, cuando el niño nace ya tiene un medio ambiente adecuado para poder sobrevivir y para que el mundo lo reciba. Entonces ya la mamá tiene su cunita y todo precisamente porque lo preparó antes de que él naciera. Dios, antes de colocar al ser humano en este planeta, todo lo preparó. Nos puso una puesta del sol, valles, agua limpia, árboles, manzanas para que cuando yo arrancara una manzana tuviera las propiedades nutriológicas y las vitaminas y los minerales que puedan ayudarme a mi digestión. En el plátano Dios le puso mucho potasio, que es bueno para el cerebro. En las uvas le puso antioxidantes. Y así vemos que en todo lo que nos rodea está interrelacionado con nuestra existencia y sobrevivencia. Entonces no es coincidencia que yo agarre una nuez, que agarre un higo, que agarre un plátano, que agarre una manzana, un durazno, etcétera, etcétera, y tenga lo que me rodea, las características para que yo pueda seguir viviendo. Esto es maravilloso, pero repito, no nos hemos puesto a pensar en eso. Todo lo aceptamos, ¿verdad? El plátano y la manzana, no, pues sí, pero sigo creyendo que vengo de Chita. Pero así es como nosotros hemos vivido por mucho tiempo. Y santos de Dios, ya basta.
tenemos que comprender que Dios nos ha revelado, dice Efesios 1, el misterio de su voluntad. Dios quiere que nosotros podamos conocer los secretos que todavía el mundo no ha conocido, por lo cual el mundo se encuentra al borde de una tercera guerra mundial. Estamos en el siglo XXI y vemos ahorita un desajuste total de los gobiernos, de las ideologías, de las filosofías. La misma ciencia está como loca tratando otra vez de a ver si a través de la ciencia podemos nosotros sobrevivir. Hemos hecho un pobre papel como administradores de este mundo y estamos a punto de autodestruirnos nosotros porque nos hemos creído dioses y hemos sacado a Dios de la ecuación y hemos creído que tenemos el potencial y los talentos y la inteligencia para que nosotros resolvamos los problemas que van más allá de nuestra capacidad para poder resolverlos. No somos dioses, somos seres finitos, somos agentes morales responsables de nuestras acciones y algún día tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios. Si tú mueres ahora en Navidad o el 25 o el 31 de la borrachera que te vas a poner o el año que entra, en el momento en que tú mueras, se acabó para toda la eternidad tu oportunidad de venir hoy a la cruz. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Tú ni yo no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a partir y a salir de este mundo al otro mundo que es más real que en el cual estamos viviendo. La Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Veamos nosotros en primer lugar la palabra Bereshit, que es la palabra que se tradujo principio. Y es la palabra que se tradujo en el griego para orígenes. Bereshit, con B de burro, S-H-I-T al final, Bereshit. La palabra Génesis es la palabra hebrea Bereshit, que significa orígenes. Síganme con mucho cuidado. Antes de que Dios dijera en el principio, ¿Dios existía, sí o no? Ok, Él existía antes de el tiempo, el espacio y la materia. Cuando Dios dice en el principio, estamos viendo el principio del tiempo, apúntalo, el principio del espacio y el principio de la materia, exactamente como la física lo confirma y lo certifica. El espacio, el tiempo y la materia son indivisibles. No puede existir el espacio sin la materia, ni la materia sin el tiempo. Y esta fórmula o estos tres elementos que son los que forman el universo que nos rodea, fue precisamente lo que hasta 1900, aproximadamente entre el 32 y el 42, un científico alemán que huyó del nazismo a Estados Unidos, llamado Alberto Einstein, descubrió con su famosa fórmula de la teoría de la relatividad. La energía igual a m a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y con esta fórmula Einstein corroboró claramente que el tiempo está unido al espacio y el espacio con la materia y que solamente son medidas de nosotros porque el universo no es infinito como se creía antes hasta el siglo XIX y hasta el siglo XX con los descubrimientos de Einstein y de los científicos genetistas, el doctor Crick y el doctor Watson, comenzamos a entender que todo lo que se enseñó por casi 19 siglos de Cristo a nuestros días, la ciencia se equivocó y que la Biblia ya lo afirmaba con siglos de anticipación. En el principio, hubo un principio, el universo no es infinito. Y si hubo un principio, hay un final. Y a finales del siglo XIX comienza otra teoría científica a demostrar la Biblia, la famosa
ley de la termodinámica, las leyes de la termodinámica. La primera ley y la segunda ley de la termodinámica confirman que nada se crea ni se destruye. La segunda ley afirma que el universo está en un proceso de deterioro, que todo se tiene que descomponer, todo se tiene que oxidar con el tiempo, todo se tiene que echar a perder. A tu carro le tienes que estar continuamente echando aceite para que funcione el motor. Tenemos que estar tomando agua nosotros, vitaminas. Estamos en un proceso, en un universo donde el mismo Sol pierde millones de toneladas masa por segundo. El Sol pierde millones de toneladas masa por segundo. Esto establece la segunda ley de la termodinámica y lo confirma después Hebreos 1 del 10 al 12. Señor, en el principio tú eres para siempre, todo desaparecerá, pero tú permaneces por toda la eternidad. La Biblia ya enseñaba que el universo tenía algún tiempo que terminarse. Esto se conoce en la física como la ley también de la entropía, si lo quieres apuntar. La ley de la entropía, del desgaste, que la Biblia tiene otro nombre y es en Romanos 8 la ley de la corrupción. Todo se está corrompiendo, todo se está echando a perder. Vivimos en un universo donde ya nacemos chiquititos, llegamos a lo máximo de nuestra creación de la juventud, a la tercera, ahora dicen que ya no es la tercera edad, sino que es la cuarta edad también. Y los que llegan a la cuarta edad, ¿verdad? Ya comenzamos a ser los viejitos como fuéramos chiquitos, ya nos tienen otra vez como bebés que cuidarnos, que sentarnos en silla de ruedas, que darnos de comer en la boca, porque se nos comienza a encoger todo el cuerpo, comenzamos a perder funciones del pulmón, del corazón late con más, con más resistencia y con más trabajo, y todo otra vez regresamos otra vez a la tumba, porque del polvo de la tierra el cuerpo humano fue formado también de acuerdo a la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, este principio es algo increíble porque Dios era eterno. Vean esto, aquí está la eternidad. En la eternidad no existe el tiempo. En la eternidad no hay pasado, no hay presente, ni hay futuro. En la eternidad es una dimensión donde nosotros todavía no estamos más que espiritualmente, ya somos partícipes de la eternidad al haber entrado Jesús a vivir a nuestra vida. Esta es la vida eterna, Juan 17, 2 y 3, que te conozcan, que conozcamos. Ya estamos en la eternidad, aun cuando no estamos experimentalmente en la eternidad, aunque no estamos físicamente en la eternidad, hasta que nuestros cuerpos sean renovados, resucitados, con las características para vivir en otra dimensión que no es el planeta Tierra, ni en el universo donde tú y yo vivimos. Entonces, en la eternidad, como no existe el tiempo, Dios se revela a Moisés y le dice: mi nombre es Pancho. ¿Eso dijo? Llámeme Juan. Llámeme Santiago. Dios le dice a Moisés en Éxodo 3: te voy a dar mi nombre, Moisés, y nos funda los fusibles el nombre de Dios. Yo soy el que soy, que es la palabra hebrea Yahweh, que los judíos ni siquiera se atreven a mencionarla porque son 4 letras nada más, y que no se atreven a mencionar por lo que consideran demasiado sagrado. Todos los judíos, en lugar de decir Yahweh, dicen Adonai. Y por eso, ¿verdad?, hay muchos judíos que quieren que nosotros los cristianos no digamos Dios. Y cuando ellos escriben Dios ponen D mayúscula, guión o S. Y para no poner la palabra entera Dios. Bueno, es la forma de pensar de ellos, ¿no? Y nosotros tenemos otra forma de pensar, porque ese Dios del Antiguo Testamento se reveló en Yoshua, en Jesús, que significa el Salvador. Dios habita en la eternidad y por eso dice: yo soy el que soy, porque Él es el Dios del presente. Yo soy el que siempre he existido. Todo el universo y todas las criaturas tenemos una causa para existir. Una vez me preguntó un niño, muy interesante y muy lógico:
Oiga, ¿quién creó a Dios? Una muy buena pregunta de los niños. Muchas veces ellos quieren pensar más que los mismos adultos. ¿Tú nunca te has preguntado eso? No, nada más leí el Calimán. Por eso. Este niño, cuando me dijo que quién había creído a Dios, me puso a pensar realmente. Y entonces, claro que le dije, espérame tantito, me agarró de sorpresa, pero me acordé que en la física todo efecto tiene una causa. Y no existe nada que no tenga una causa para poder existir. Entonces, Dios, le contesté, es el único ser que no es causal. O sea, Dios no lo creó nadie, porque si algo hubiera sido lo que hubiera creado a Dios, ya no sería Dios. Esa causa que lo creó hubiera sido más grande que Él. Entonces, esa causa tenía que ser más inteligente y por eso llegamos siempre a una causa única que es Dios, de donde proviene todo lo demás. Entonces, a Dios no lo creó nada, porque si hubiera sido creado, hubiera sido criatura finita, como tú y yo somos finitos, porque tuvimos un principio, tendremos un final cuando nosotros muramos. Entonces, Él habita la eternidad, dice en Isaías, el que habita la eternidad y la santidad y con los quebrantados de corazón. Ahora, pongan mucha atención. Aquí no existía nada, la eternidad. En el principio creó Dios los cielos, plural, shamayim en el hebreo. ¿Cuántos cielos hay? ¿Perdón? 3, 2 Corintios 12, del 1 al 3. El apóstol Pablo habla de 3 cielos. ¿Cuáles son los 3 cielos que este libro maravilloso nos revela? En primer lugar tenemos el cielo atmosférico, de la atmósfera hacia abajo. De la atmósfera hacia abajo es donde el ser humano puede vivir. Y de la atmósfera hacia abajo es donde opera Satanás. Efesios 2, del 1 al 3. Se le llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Y esa palabra aer en el griego es atmósfera. O sea, Satanás opera de la atmósfera hacia abajo. Sígame con cuidado. Estamos pensando, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué existe en el mundo invisible de la atmósfera a su alrededor? Ondas de radio, ondas de sonido. Ahorita está pasando por aquí la charrita del cuadrante. Aquí está FM, diferentes bandas que yo no las veo ni las oigo, pero tengo un aparatito que se llama radio, y ese radio tiene un diseño para que cuando yo le vaya moviendo el botoncito, agarre esta banda o agarre esta banda o AM o FM, que con mis oídos físicos no los puedo yo sintonizar, pero ese aparatito lo traduce y lo traslada a mis oídos. Entonces, de la atmósfera hacia abajo, Satanás tiene el control de los medios de comunicación. Cuidado con lo que lees y lo que oyes en la televisión. Cuidado las películas que ves. Cuidado la música que escuchas. Cuidado los mensajes que escuchas. Porque esto es precisamente el control de Satanás. Dice en 1 Timoteo 4:1, muchos apostatarán de la fe en los últimos tiempos. ¿Qué dice? Viendo, oliendo, tocando. No, dice, muchos apostatarán de la fe oyendo a espíritus engañadores. Es a través del sentido del oído que los demonios pueden afectar mi mente y tu mente. Cuídate con los amigos que tienes que te hablen cosas. Ay, sí, ¿a poco tú ya eres virgen a los 25 años de edad? Ay, pues ahora la moda es que todas las muchachas se acuesten con sus novios y ya, ¿verdad? Para probarnos. Y comenzamos a oír algo que no viene de Dios. Y viene de tu compadre, de tus familiares, de tus amistades,
pero siempre es a través de el oído. Y lo que viene de Dios, Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír. ¿Qué estamos oyendo más? ¿El radio? ¿La charrita del cuadrante? ¿El FM? ¿La música del mundo? ¿Los consejos del mundo? ¿O estamos oyendo a Dios? En la proporción en la que tú tengas contacto con la Biblia y oigas lo que Dios a través de la Biblia te quiere decir, es en la proporción en la que tendrás discernimiento para saber que cuando oigas algo que no es de Dios, tú ya tienes tu oído tan afinado que dices, esto no es de Dios, no te oigo, no me digas eso por favor, esos chismes ya no los quiero oír. Y comenzamos nosotros a aprender a rechazar el espíritu de mentira y el espíritu de error que siempre viene a través de lo que oímos. Esto es impresionante y miren ustedes lo que les voy a contar en este momento. En el versículo 3 la Biblia dice, y Dios dijo que sea la luz. No estoy mal, estoy haciéndolo a propósito. Oiga, pero ¿cómo es posible que Dios diga día la luz si hasta el cuarto día el Dios puso en movimiento el sol y la luna? Fíjense cuántas cosas hemos oído y no hemos pensado para saber que aquí hay una aparente contradicción. Oye, que sea la luz y hasta el cuarto día y Dios pone en movimiento el sol y la luna. Entonces, ¿cómo puede haber dicho Dios que sea la luz si hasta el cuarto día aparece el sol y la luna? La física nos va a ayudar. ¿Qué es la luz, señores físicos que nos acompañan? Bueno, estamos en el siglo XXI y hasta este momento solamente podemos concluir, dicen los físicos, que es un fluido de electrones o es un fluido de fotones. Y hasta ahí se quedan los físicos. En otras palabras, lo podríamos resumir. La luz es energía. Energía. Muy bien. Cuando Dios dijo, antes de que cualquier cosa en el planeta Tierra funcionara, que sea la luz, Dios ponía alrededor de la Tierra energía que se conoce como la energía electromagnética. Apúntalo. El electromagnetismo es algo que rodea el planeta Tierra, síganme con mucho cuidado, y gracias a este poder electromagnético que rodea la Tierra, ahorita tú me estás escuchando. Porque del electromagnetismo hacia abajo, mi voz, el sonido viaja en ondas. La luz viaja también en ondas. Las tinieblas son estáticas. Las tinieblas no viajan, las tinieblas están estáticas, la luz viaja. Y cuando Jesús dice que Él es la luz y que los que le seguimos no vamos a estar en tinieblas, significa que los que seguimos a Jesús estamos continuamente avanzando, continuamente. Los que no tienen a Jesús están ahí hace 20 años, hace 30 años, así. No han avanzado en sus vidas sí, son doctores, son esto y el otro, pero jamás han podido entender nada de lo que los rodea y su vida solamente es comer, beber, dormir. Como las vacas en la mañana, con la comida, la cena, y al otro día, ¿qué negocio voy a hacer? ¿Por dónde voy a avanzar? ¿Qué voy a estudiar? Y así llegan a los 70, 80 años de edad. Nacieron en las tinieblas, vivieron en las tinieblas y regresan a las tinieblas. Nunca descubrieron el propósito por el cual Dios los creó. Igual que los mismos animales. Y así lo dicen los salmos. El hombre que no ha entendido a Dios es como los animales. Nada más que los animales nos ganan. ¿Cómo que nos ganan? Sí, el ser humano está aquí, los animales están debajo de nosotros y el ser humano, el animal mata por instinto, el animal sobrevive,
el animal no tiene conciencia como tenemos tú y yo, pero cuando el ser humano rechaza esa conciencia y los valores de Dios, el ser humano desciende más bajo que los animales. Y es a donde la raza humana en este momento ha descendido. Matamos por placer y hemos llegado al colmo de decir el matrimonio no es entre un hombre y una mujer. Nunca verás a dos leones que se casan, ni a dos perros que se casan, pero hemos llegado y decimos que somos pensantes a completamente destruir las leyes de la biología, las leyes de la genética, la ética de Dios, la moral que Dios nos dio en los mandamientos, y nos hemos convertido en peor que animales. Y lo estamos aceptando como algo normal. Seres humanos creados a la imagen y semejanza del Creador han descendido peor que los animales. El electromagnetismo es uno de los poderes que existen con la gravitación y las fuerzas termonucleares. Son los tres poderes que rodean el universo. Y gracias al electromagnetismo nos podemos comunicar. Nos salimos de la atmósfera en la luna. Y si yo voy con mi esposa a la luna y le digo, Marta, me dice, no te oigo. ¿Por qué? Porque saliendo de la atmósfera ya no existe el electromagnetismo. Entonces mi esposa y yo tenemos que tener escafandras especiales para comunicarnos fuera de la atmósfera. Por eso los astronautas tienen que comunicarse con escafandras. Te la quitas y no nos oímos. ¿Por qué? Porque fuera de la atmósfera no fue el programa de Dios para que viviéramos. Y el colmo de los colmos, gente en el siglo XXI que quiere irse a la luna de luna de miel. Hágame el favor nada más, mejor que la Riviera Maya. Oye, ahí en la luna o en Marte, bien nomás la locura, bien, a lo que hemos llegado, ¿no? Nos reímos ahorita, pero créame lo que ya están haciendo planes. Oye, ahí arriba ni beso le vas a poner a tu esposa. Van a chocar dos fibras metálicas de las escafandras o de fibra de vidrio, ¿verdad? Con lo que está hecho la careta y desde lejecitos. Increíble, pero cierto. Hay un ruso que pagó quién sabe cuántos millones de dólares para ser el primero en poder establecerse en la luna. Y el sueño del ser humano es conquistar el espacio y llegar a Marte y esto y el otro, cuando no hay ninguna de las características, ni la atmósfera, ni el agua, ni nada, ni las plantas, ni las frutas que existen para poder sobrevivir más de un mes en otro planeta. Así de brutos somos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces está la eternidad y en penúltimo lugar hay tres cielos. Nos quedamos en el cielo de la atmósfera, donde no habita Satanás, habita por todo el universo. Pero él opera y energetiza de la atmósfera hacia abajo y usa los medios de comunicación y lo que oímos para afectar nuestro sistema de pensamiento y nuestras doctrinas. Y cuando comenzamos a comprender eso y todas estas cosas, comenzamos a tener más defensas, más municiones para pelear contra él. Me voy a cuidar y lo que oigo, la música que oigo, las películas que veo, los consejos que me da mi comadre, los consejos que me da mi suegra. Si no son cristianos, que se bañen. De la atmósfera para arriba sigue el cielo cósmico. Es el segundo cielo, el cielo que nos rodea en la Vía Láctea, ¿verdad? Plutón, Mercurio, Júpiter, Saturno, etcétera, etcétera. Es el cielo, es el segundo cielo. Este segundo cielo está ocupado. Sí existen los extraterrestres. Porque una vez me dijo ustedes lo conocen, me reservo su nombre, un experto en los ovnis. Oiga, el doctor Alducin, ¿y usted por qué no cree en los ovnis y los cristianos? Le dije, ¿quién dice que no creemos en los ovnis? Claro que creemos en ellos, pero simplemente no le llamamos ovnis, le llamamos ovis. ¿Qué quiere usted decir? Objetos voladores identificados.
para nosotros no son no identificados. Sabemos que existe un fenómeno, que existe algo que aparentemente es real, pero sabemos quién está detrás de este fenómeno. Y cuando venimos a la Biblia, descubrimos que Satanás, Lucifer, el príncipe de la potestad del aire, tiene el poder de materializar la energía. Él puede hacer que se levante este púlpito, te puede apagar la televisión, puede ponerte un programa que tú no cambiaste, te puede abrir las ventanas de tu casa, te puede producir sonidos que hay con cadenas arriba del techo, te puede producir que hay un coyote cerca de tu baño aullando a las 2, 3 de la mañana. Te puede hacer que una persona se aparezca y entre a tu cuarto toda vestida de negro, o puede hacer apariciones de como se llama la Llorona, una señora vestida toda de blanco y que de repente pasa por tu casa o en la noche y tú la ves y tú juras que algo pasó y que los medios de comunicación y las películas están llamando, ¿verdad? Apariciones. Son demonios, y todo el universo está controlado por ángeles caídos. Y en tercer lugar, el tercer cielo es el cuartel general de Dios. Ezequiel capítulo 1, Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 4, que son los tres pasajes en la Biblia donde claramente se nos describe que hay un trono en el tercer cielo, y a Dios se le describe con la apariencia humana. Se le describe sentado. Se le escribe sentado con pelo blanco. Claro que esto es una ilustración de la eternidad. Pero cuando Dios se hace hombre, toma la forma de nosotros. Y ahorita Jesús existe por toda la eternidad con forma humana. Su Padre no podría tener otra forma, tendría que ser como Él, porque Él es la imagen misma de Dios. Entonces, de alguna forma Dios escogió la forma como nos creó a nosotros, porque Él, ¿verdad?, también tiene que tener un cuerpo espiritual. Dios es espíritu, pero los espíritus también tienen alguna forma, no son etéreos ni incorpóreos. Y a Dios se le escribe en el tercer cielo como sentado en un trono, gobernando soberanamente el universo. Ahora, muy bien, vean esto con mucho cuidado. Dios habitaba en la eternidad. Dios es luz, allá no hay nada de tinieblas, porque 1 Juan capítulo 1, no hay tinieblas en Dios. Cuando Dios crea el tercer cielo, Dios se baja de la eternidad para entrar al tercer cielo. Crea el segundo cielo, el universo, y crea la atmósfera para nosotros. Y desde el principio de la Biblia, cuando dice Juan, en el principio era el verbo, está hablando del principio del tiempo, el espacio y la materia. Que Jesús ya existía desde que Dios había hecho el universo. Y Él era Dios, Jesús era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho más que por medio de Él. En Él estaba la luz, y la luz en las tinieblas resplandece, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de nosotros. Así comienza el Evangelio de Juan capítulo 1. Entonces Dios baja al tercer cielo a habitar en un trono, porque antes del universo no necesitaba un trono. Un trono nos habla de gobierno, de dominio. Entonces, cuando Dios decide, voy a crear un universo, y comienza con serafines, querubines y ángeles, Él tenía que darnos a conocer que un gobernante, alguien que está en un trono, es porque ejerce dominio. No hay un gobernante que no tenga súbditos, que no tenga leyes, que no tenga gobierno, porque sería un gobierno abstracto, ¿verdad? Sería un gobierno que no se podría ni siquiera llamar gobierno. Y esta es la razón por la cual Dios crea primero los serafines y los querubines. Síganme con cuidado. Los querubines y los serafines no son ángeles. La palabra querubín significa el que arde. Son criaturas que están junto a Dios. Lucifer era y es un querubín. Esto es impresionante. Arriba de Dios están los serafines. Isaías capítulo 6.
que tienen más alas que los querubines. La palabra ángel, malak, con M de mamá en el hebreo, angelus en el griego, significa mensajeros. Entonces, Dios desde su tercer cielo decidió que iba a mandar mensajeros, entidades espirituales, a visitarnos, a entrar a nuestras 4 dimensiones donde tú y yo vivimos, con cuerpos diferentes a los nuestros, pero que estas criaturas que él enviaba a la tierra se iban a llamar sus mensajeros. De ahí viene la palabra ángel, que significa mensajero. Los querubines no bajan a la tierra, los serafines no bajan a la tierra. Los que han visitado la tierra, los que fortalecieron a Cristo, los que caminaron en Génesis 18 con Dios que bajó y caminó y se acercó con Abraham y se sentó Dios a comer con Abraham, lo acompañaron 2 ángeles mensajeros. Estos ángeles entraron a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Génesis 19, y fueron cuando los homosexuales y los sodomitas los vieron, pues los querían, ¿verdad?, tener relaciones con ellos, de la belleza con la que los ángeles fueron creados, que ante los ojos humanos, ¿verdad?, son, bueno, es impresionante, seres perfectos. Esto es muy importante para no confundir y llamar a todos ángeles. Todos los querubines es una entidad espiritual, los serafines es otra espiritual, y a los querubines se les llama también 4 seres espirituales en Apocalipsis capítulo 4, Ezequiel 1, Ezequiel 2 y Ezequiel capítulo 10, que son igualitos a los de Apocalipsis capítulo 4. Y cuando nosotros vemos esta distinción de criaturas alrededor de nosotros, comenzamos a entender que cada uno tiene características diferentes. Y quiero terminar con esto. Durante muchos años se nos enseñó que los ángeles caídos son demonios y que los demonios son ángeles caídos. Y los ángeles caídos no pueden meterse a una persona, los demonios sí. Los ángeles caídos son principados, son gobernantes, son dirigentes de las huestes espirituales de Satanás. Los demonios son otro tipo de criaturas que perdieron sus cuerpos. En alguna época del tiempo pasado, Dios los condenó a vagar. Ahora sí que se les llama en Guanajuato las almas en pena. O sea, criaturas que sufren por no tener un cuerpo. Entonces descansan, dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, descansan al meterse una persona y al cuerpo de la persona le llaman su casa. Hasta con eso. ¿En dónde lo tienes tú? ¿En la cocina? Le llaman su casa y entran y salen a los seres humanos. Y hay demonios que entran en seres humanos de las 3 a las 6 de la tarde. Y Pancho es normal, una persona normal hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 comienza a hacer cosas o tener otra personalidad o le cambia el carácter. La psicología le llama múltiples desórdenes de la personalidad o le llaman esquizofrénicos porque tienen 2 personalidades completamente bipolares y la Biblia le llama demonios. Si tú no eres de una sola pieza en tu trabajo, una sola pieza en tu casa, una sola pieza en tu iglesia, y en tu iglesia eres uno, en tu trabajo eres otro, y en la iglesia eres otro, eres una persona que tienes afectado demonios en tu mente. Porque esos cambios de personalidad son los que demuestran y denotan que tú tienes un problema que no es psicológico, es espiritual. Y por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que lo que más trastorna al ser humano y lo desintegra en su personalidad es la pornografía y la inmoralidad. ¿De dónde viene? De Satanás. Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Obedece. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que podamos a continuación tener esta entrevista. Vamos a tratar un tema por demás interesante con mi hijo Caleb. Él está allá en Toluca, yo estoy aquí con mi esposa Marta y con Salem en la ciudad de Dallas, Texas. Y gracias a Dios que ya tenemos un clima bastante agradable. Estamos como a 70 grados Fahrenheit, que es como 25 grados centígrados más o menos, muy agradable después de la nevada que tuvimos.
tremenda, donde casi en una semana no pudimos salir de la casa. No podíamos ni abrir la puerta, eran como medio metro de nieve, así que fue una cosa tremenda, pero son diferentes experiencias que uno atraviesa en la vida. Y vamos a tener en este momento pues esta plática acerca del perdón, del rencor, de la amargura, de esos venenos que impiden que realmente el ser humano pueda progresar. Caleb, good evening, son. How are you? ¿Qué onda, pa? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué va a ser en inglés esta conversación? No, nada más te saludo aquí desde Dallas, Texas, en English. Digo que deberíamos echarnos una en inglés pronto para practicarlo. Sí, ¿verdad? Al cabo que son Casi no conversaciones. te oigo, ¿eh? ¿Perdón? Soy nuestro micrófono. No, Bueno, bueno, que te oigo muy bajo. bueno. Ahí está un poco mejor. ¿Sí? Sí, ya Ah, está un poco bueno. mejor. Órale. Ya, igual en los comentarios, para la gente que nos ve, que pongan ahí, ¿no? Si nos escuchan bien, Exacto. si nos ven bien, porque pues ahí ahora sí que el chiste es que ustedes puedan escuchar y vernos bien. ¿Cómo estás, pa? Muy bien, gracias a Dios. Estaba aquí compartiendo en esta pequeña introducción que tenemos ya casi 70 grados de temperatura Fahrenheit. Estamos muy agradables después de la nevada tremenda en la que casi una semana no pudimos salir de la casa, pero ahorita todo muy bien, gracias a Dios. Mañana voy a estar entrevistando, me van a entrevistar en Enlace. Los invitamos mañana que puedan ustedes conectarse a la cadena de Enlace. Vamos a hablar sobre el falso profeta, el Papa, el Apocalipsis y la interesante conexión que hay actualmente entre las vacunas famosas y Génesis 3:15, que es realmente lo que es una guerra genética que se ha desarrollado a través de los siglos, donde Satanás ha tratado de cambiar la genética del ser humano y parecería que a través de estas vacunas se está intentando Satanás hacer algo con la raza humana. Pero mañana en Enlace vamos a platicar de eso, los invitamos a que nos acompañen. Y aquí estoy listo, Caleb. Órale, qué padre, buenísimo, para que no se lo pierdan. Mañana a las 9, ¿no? Horario Ciudad de México y Sí, horario horario de Ciudad de México son las 9 exactamente. Horario de Dallas, 10 de la mañana. Porque aquí ya estamos una hora adelante de ustedes. Ahorita en son las Texas. 9. Ahorita son las 9 en Dallas. ¿Cómo crees? Sí, es el horario de verano, ya cambió. Qué rápido cambió. Sí. Wow. Ustedes creo que en 2 semanas, ¿verdad? Ya pronto cambia, sí. Exacto. Oye, ¿te vas a vacunar? No. Y ahorita ya sabes que la famosa AstraZeneca en Europa prohibieron más de 8 naciones ya que no se Sí, vacunen de en todas Twitter. las consecuencias tan graves que está desarrollando. Es que la gente no entiende que son vacunas experimentales. O sea, la raza humana está haciendo una especie de conejillos de indias donde están experimentando con nosotros y donde están haciendo realmente, por eso nadie se hace responsable, ni las farmacéuticas, ni los gobiernos, Sí, dicen pues, a mí que me esculquen, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver, pero el sí, problema es ese, de que tenemos que abrir los ojos. sí. Ahora, si me prohíben algún día subirme a un avión porque no tengo vacuna, me voy a tener que vacunar y ya me encargo con el Señor. Pero mientras no, ni de chiste me la pongo. Sí, pues es todo un dilema, ¿no? Y ya mañana lo vas a explicar bien para que igual la Exactamente, gente así pueda es. verlo ahí en la página web de Enlace. Claro. Oye, Paps, ya sabes que hoy vamos a platicar de un tema pues bastante interesante, bastante necesario, porque no solo como cristianos, pero también, o sea, antes de incluso conocer a Dios, es algo con lo que el ser humano por naturaleza experimenta a lo largo de su vida, ¿no? El perdonar o el ser perdonado, eh, ya sea por varias razones. Entonces, pues es algo
que creo que experimentamos todos los días. Y por todos los días digo porque no siempre tenemos que perdonar a alguien. Muchas veces nos tenemos que perdonar a nosotros mismos también. Entonces, muchas veces cargamos con ese resentimiento, remordimiento, amargura, rencor por cosas que nosotros hicimos en el pasado que no hemos soltado y no nos hemos perdonado. Y entonces, como resultado, pues la culpa, la vergüenza, ¿no? Obviamente esto se lleva primeramente a Dios, pero hemos fallado en perdonarnos a nosotros mismos también. Claro, Entonces, inconscientemente llevamos esta carga y por eso digo todos los días, porque muchos inconscientemente la llevan. No el perdonar a alguien, pero también a ti mismo. ¿Y te acuerdas que hace unos días estábamos viendo una serie de Netflix, la de, igual en la mañana lo platicamos, que se llama Iron Fist en inglés? En español creo que se llama Puño de Acero, que es de Marvel. Y esta película trata de este hombre que viaja con sus papás en un avión, el avión se estrella en las montañas de Asia por las Himalayas y acaba en este monasterio de monjes, regresa a Nueva York, a su ciudad, y comienza a experimentar todo este rechazo de su misma familia, de sus mejores amigos, no lo quieren recibir, pero él regresa con una actitud tan positiva, tan firme, que a pesar de lo que él experimenta al llegar, está dispuesto a perdonar una tras otra y no cargar con eso. Y pues la verdad, las películas muchas veces sí son como muy exageradas, por algo son películas, pero creo que esto en la vida real también se vive, ¿no? Entonces, es una película que a mí me recordó de este tema. Y yo quiero comenzar preguntándote, Pam, igual para comenzar abriendo tema, para ti, ¿cuál ha sido una de las veces que más trabajo te ha costado perdonar? Eh, ¿Y cómo manejaste ese proceso? ¿Cómo fue? ¿Cuánto duró? ¿Qué sentías en tu corazón? claro. Sí, muy buena pregunta, Caleb. Creo que podemos iniciar esta plática comenzando, ¿verdad?, desde el inicio de la creación en la que Dios nos crea a su imagen y semejanza. El pecado inmediatamente nos separa de Dios y como consecuencia todos los seres humanos hemos sido lastimados. Todos los seres humanos, ya sea en la infancia, en la juventud, en la edad adulta, pero todos los seres humanos hemos sido lastimados, hemos atravesado situaciones donde la gente nos ha hecho un daño, donde hemos sido mal comprendidos, hemos sido calumniados, perseguidos, Ujú, otros, ¿verdad? Inclusive pues han sufrido hasta prisión y hasta la muerte sí, con injusticias en el mundo que vivimos. Entonces, esta situación del ser humano ha hecho que el ser humano mantenga dentro del corazón actitudes negativas como el odio, el rencor, la amargura. Y cuando venimos a la cruz, es precisamente lo que la obra de Jesucristo hizo en nuestro lugar. sí, Cristo da su sangre, o sea, da su vida, porque la vida de la carne está en la sangre, y al darnos su vida, Él inicia este periodo de restauración, de sanidad. sí, Y esta sanidad solamente puede llevarse a cabo mediante su sangre, mediante la vida de Jesucristo. Es imposible, ¿verdad?, que un ser humano pueda ser sanado a menos que comience a seguir a Cristo cuando anteriormente le ha invitado en su corazón. Entonces, mm, Cristo viene a sanar nuestras heridas del alma, sí, porque, repito, todos hemos sido lastimados. Y a través del tiempo, el problema está que cuando somos lastimados y cuando venimos a la cruz, porque no hay nadie que no haya sido lastimado en la vida de alguna u otra forma, estas heridas producen rencor, producen odio, producen amargura
Ok. que son los venenos más grandes que Ujú, pueda el ser humano mantener dentro de su alma. ujú. Entonces Cristo viene a sacarnos eso precisamente, ¿verdad? A que podamos nosotros ser sanados, restaurados y poder realmente a través del perdón, que es de lo que vamos a hablar, enfrentarnos a una vida en la que nos capacita Él para poder vivir para los demás. Pero mientras una persona no haya perdonado, no se haya sacado del corazón la amargura, el rencor, no me importa con quién estés enojado, qué te hayan hecho, si te violaron cuando eras niña o cuando eras joven, o tuviste problemas en el matrimonio de tus padres, o eres una persona divorciada, no importa lo que tú hayas atravesado, hay perdón de la cruz. Y Mm, mientras no seamos libres de ese rencor, de ese odio, porque ahorita el mundo, podemos darnos cuenta, está lleno de odio, hay muchísimo odio sí, en la gente. Y ese odio es una frustración que se mantiene almacenada en nuestro corazón porque no lo hemos podido expresar de alguna u otra manera. sí. Y es precisamente la cruz donde Dios nos lleva para que podamos comenzar a experimentar ese perdón que Mm, Cristo nos da en la cruz. Entonces, Él nos perdona y nosotros ahora tenemos que perdonar. Entonces, una persona que no ha perdonado, una persona que guarda rencor, es una persona que no ha aceptado el perdón de Cristo. mm, Entonces, tú te puedes llamar cristiano wow. y si me dices que tienes rencor o amargura contra alguien, simplemente es porque no has aceptado lo que Dios ha hecho en la cruz. Porque tú te puedes decir, bueno, yo soy cristiano, pero si tú no aceptas el perdón que Dios te da y que ese perdón nos da para que ahora nosotros podamos perdonar a los que nos han lastimado, entonces realmente no hemos conocido el camino de la reconciliación. Mm, wow. Yo creo que es una de las cosas que más a mí en lo personal marcó mi vida leyendo en la Biblia la vida de Jesús. Fue la manera en que no solo en el evento de la cruz, sino desde sus 30 años a los 33 de ministerio, una tras otra vez nos demostró cómo perdonar. Incluso, ¿no? En la última cena él sabía quién lo iba a traicionar y amó a Judas. A pesar de eso, Jesús estaba dispuesto a perdonar a Judas. Aquí vemos que obviamente Judas pues no fue a Jesús para pedir ese perdón. Pero a mí me encanta eso de Jesús, cómo a él no le costaba trabajo y no le cuesta trabajo, ¿no? Perdonarnos. Claro, Le costó su vida, sí, pero cuando nos las dio, o sea, tantas veces creo que eso es lo que nos impide, ya hablando en relación con Dios, lo que nos impide ir a Él y pedirle perdón, ¿no? Pensar que no nos va a perdonar porque hicimos demasiado mal o fallamos demasiado grande o hicimos algo demasiado grande y comenzamos a consumirnos con lo que está sucediendo aquí dentro, cuando no sabemos que el corazón del Padre es perdonar. Entonces, a mí me encanta también que la misma medicina, tú bien sabes esto, la ciencia, prueban que el tú cargar con rencor, tú cargar con amargura, con enojo, físicamente te hace mal a tu salud. Por ejemplo, la falta de perdón creo que daña el hígado, si no me equivoco, porque ¿qué es la falta de perdón? Es cargar con amargura, con enojo, y eso produce en tus órganos cosas, enfermedades. Entonces, pues no necesitamos más para saber que realmente el no perdonar nos hace no solamente mal emocionalmente, mentalmente y espiritualmente, pero también físicamente. Entonces es demasiado poderoso y pues quería igual otra vez preguntarte, que nos contaras pues alguna experiencia tuya que tuviste, que no sé, que ahorita sea lo primero que pienses, eh, que te costó trabajo perdonar o tú pedir perdón por cierta, no sé, cosa que haya sucedido. ¿Cómo has manejado a lo largo de tu vida con el perdón? claro, muy buena pregunta también. Bueno, te repito, vivimos un mundo de pecado, un mundo donde
como dice el dicho mexicano, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. O sea, no hay una sola persona que no tenga enemigos. Todos, muchas veces vamos a ser malinterpretados en lo que decimos o en lo que exponemos. Y cuando somos figuras públicas, es todavía mucho, mucho más difícil, Caleb. Por eso dice en Santiago 3, el que anhela liderazgo, buena obra desea, ¿verdad? Pero acuérdate una cosa, que serás juzgado con una vara mucho más grande. O sea, estamos expuestos a ser criticados, perseguidos, calumniados, malentendidos. Y hay muchísima gente en el mundo, ¿verdad? Dice la Biblia en Eclesiastés, el rey Salomón, toda excelencia de obras despierta la envidia del prójimo. Así que mientras tú más prosperes en la vida y mientras más te bendiga Dios, va a haber muchas gentes que te van a envidiar y van a querer estar donde tú estás sin saber ellos o ellas el precio tan grande que se paga por el liderazgo. Sí. Ahorita yo ya tengo 43 años de cristiano, 42 años en el ministerio, y pues ha sido un camino muy, muy, muy largo. Y una de las cosas más importantes que los misioneros que me entrenaron y que tuve la bendición de poder tenerlos como maestros en mi vida, fue lo primero que me enseñaron. Me dijeron, una persona que no perdona, una persona que guarda rencor, no entra a la tierra de Canaán. Como una similitud, como un ejemplo nada más, como una analogía. O sea, la tierra de Canaán representaba en el Antiguo Testamento el descanso. Dice en Hebreos 4 que el que no ha creído no ha descansado. ¿Por qué? No ha reposado, porque no puedes tú tener rencor en tu vida, ni tampoco envidia, ni odio contra alguien y tener paz. Y esto es lo que se descubrió no hace más de 50 años. Se llaman las enfermedades psicosomáticas, psicomente, soma cuerpo en el griego. Entonces los médicos descubrieron que la actitud de la mente enferma el cuerpo, enferma el corazón, el sistema nervioso, el sistema gastrointestinal, el páncreas, el hígado. La mente es la que controla todo el cuerpo. Y si no tenemos paz en la mente, si no hemos entrado al reposo de Dios, es imposible que nuestro cuerpo pueda responder. Y qué interesante, Caleb, que hace 2000 años Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Por nada estén afanados. Mateo capítulo 6. O sea, es una orden. Es una orden de arriba. Está en el original, está en imperativo. No quiero que tengas afán o preocupación o ansiedad o un estado de nerviosismo o un estado de intranquilidad interior. No quiero que estés así. Es la orden de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo cuidado de ti, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ahí es cuando el cuerpo comienza a ser sanado, la mente comienza a ser sanada. Y, ¿verdad? Para terminar esta pregunta, Caleb, hace algunos años el Hospital Johns Hopkins y la Clínica Mayo de Rochester, en Boston, coincidieron que el 70% de las enfermedades físicas, mentales del ser humano y hasta espirituales tienen su origen en el estrés. Wow. O sea, el estrés es la enfermedad del siglo XXI. El ser humano vive preocupado, ansioso, lleno de odio, lleno de ansiedad, lleno de rencor, lleno de amargura, critica a todo mundo, no está consigo, porque tú no puedes estar en paz con los demás si tú no estás, ¿cómo se llama? Contento contigo mismo y en reposo contigo mismo, sí. Y estás en paz con tu alma. Entonces es imposible vivir una vida cristiana de esa manera. Wow. Ahorita que dijiste, si no puedes tener paz con los demás es porque no tienes paz contigo mismo. Claro. Creo que funciona de la misma manera con el perdón. Si no puedes perdonar a alguien es porque no te has perdonado a ti mismo en cosas que ya debiste haber soltado hace mucho tiempo. Entonces, yo creo, Pa, que cuando comenzamos a ver a la gente como lo hace Jesús, a nuestros enemigos ya no los vamos a ver como enemigos,
los vamos a ver como gente necesitada de gracia. Así es como Jesús pudo dar su vida por nosotros. Él no vio lo que le hicimos, Él vio nuestra gran necesidad. Entonces, yo creo que todo esto llega como a un punto de estar tan conectado al corazón del Padre y de Jesús, porque podemos llegar y caer en la trampa de que, porque la Biblia dice, lo tengo que hacer, ¿no? Como un robot, como un soldadito, ¿no? Cumpliendo órdenes. Pero creo que el verdadero crecimiento sucede cuando entiendes el porqué, entiendes el poder de la cruz genuinamente y entiendes la razón del perdón y no lo estás haciendo solo porque tienes que, sino porque sabes por qué. Entonces, Claro. igual hace rato mencionaste lo de la tierra prometida, ¿no? Y cómo muchas veces los que estamos en el desierto y los que entran ya a la tierra, que son los que ya han dejado la amargura atrás, eh, y todas esas cosas que nos detienen de avanzar. Me recordó a, no sé tú qué opinas de esto, Pa, pero por ejemplo, los milagros que Dios hacía en el desierto eran para sustentarlos, pero los milagros que Él hizo en la tierra prometida era para avanzarlos. Entonces, yo creo que muchas veces podemos ya llegar a la tierra prometida, ya estar dentro, pero vamos a seguir experimentando estas pruebas de perdón, por ejemplo, ¿no? De lo que estamos hablando ahorita y otras más que podríamos mencionar. Pero quedémonos con el perdón. Una prueba del perdón seguirá continuando ya estando en la tierra prometida. Y yo creo que siguen sucediendo precisamente para que nosotros podamos seguir avanzando, porque, no sé, o sea, podemos llegar a aprender a perdonar y, y pues siguen sucediendo eventos en los que alguien nos traiciona, alguien nos lastima, alguien nos hiere y le decimos a Dios, ¿por qué sigue sucediendo? Ya sé, ya entendí lo que es perdonar, pero creo que el perdón es continuo para un continuo crecimiento, o sea, siempre hay una lección nueva, ¿no? Y creo que, por ejemplo, yo te puedo, no sé si ya sepas, si te he contado antes, pero a mí me costaba mucho trabajo perdonar y, ¿A ti y no, nada más? bueno, si quieres admitirlo también, pues adelante. A todos. Sí, no es fácil, o No es, sea, pero claro, yo sí cargué con, con esa amargura, como mencionábamos, con ese, y todavía creo que estoy en el proceso es que todo depende, porque a veces las cosas por las que tenemos que perdonar, a veces son muy mínimas, ¿no? Alguien te quitó el asiento en el cine o en el autobús, y pues ok, la persona te dice, ay, perdón, y ok, te perdono, ¿no? No costó tanto trabajo, pero cuando son cosas más a nivel que te rompen el corazón, una traición, ¿no? Que te lastimen, que te dejen, que te abandonen, con palabras, y que ya estás en un nivel en el que cuesta más trabajo debido a lo que causaron en ti. Entonces yo creo que es ahí cuando la verdadera prueba se pone en marcha y cuando tenemos que recordar que Dios lo quiere hacer para avanzarnos, ¿no? Como en la tierra de Canaán. Entonces, yo creo que un verdadero reto, es por ejemplo, si te maltratan, como Jesús ama, ¿no? Si te pisotean, como Jesús ama. Si hablan mal de ti, ama. Si te han hecho a un lado, ama. O sea, tenemos que amar aunque no nos amen a nosotros. Tenemos que amar por encima de todo lo que nos hicieron o que te hayan hecho. Y yo creo que el legado del Evangelio es el amor, el amor por los enemigos también. claro. El perdón por quienes nos han llevado una y otra vez a una cruz sufriente. Tenemos que amar. Es un reto, como mencioné, es un reto para mí en lo personal también. Tenemos que amar y en algún momento, pues Dios nos va a levantar de la tumba con una resurrección victoriosa. Entonces, eh,
esto también me llega a mencionar que el perdón, retener el perdón, es una falsa sensación de control, Claro. ¿no? Em, Solemos pensar que estamos controlando las cosas, pero es una falsa sensación de control. O sea, cada perdón que nosotros damos es un perdón que un día nosotros vamos a necesitar. La Biblia dice, ¿no? Si no perdonas, entonces el Padre no te puede perdonar. Claro. Este, entonces, pues pedir perdón no siempre significa que estás equivocado y que la otra persona tiene razón. Significa que valoras tu relación más que tu ego. Entonces, creo que aquí Amén. el ego también entra en la acción de perdonar, que es lo que muchas veces nos detiene de dar ese perdón, ¿no? A la persona, el ego. Claro. Entonces, Y es uno de los ejemplos más claros en la Biblia, ¿verdad? Es en el Antiguo Testamento, del capítulo 37 al 50, la vida de José. José es un tipo de Cristo, en lo que se llama en la teología los tipos y los antitipos. Y José es una persona que es odiado por sus hermanos, le tienen envidia porque era el consentido de su papá, lo venden, llega a Egipto, lo meten a la cárcel de una forma injusta, pero la forma como termina en Génesis 50, la Ujú, forma en la que él perdona a sus hermanos, es el principio espiritual que recorre todas las escrituras. Ustedes, les dice José a sus hermanos, ustedes pensaron un mal contra mí, pero Dios lo volvió para el bien. O ujú, sea, es lo que se llama la sinergia o el sinergismo, ujú. que todo aquello que la gente nos pueda hacer, todo aquello que creamos que nos lastima, que nos daña, Dios lo convierte, lo transforma para el bien. Sí, Mientras nosotros no guardemos el rencor ni tampoco la amargura. Eso es lo que es el secreto de la vida espiritual. Por eso dice la Biblia, no os venguéis. Romanos 12, dejad que la ira de Dios, porque el momento en que alguien te lastima y tú quieres vengarte y sí, pagarle y contradecirle y decirle, pues tú esto y esto, aquello, ¿verdad? Y comienzas a albergar odio contra esa persona que te lastimó o que sientes que en tu ego te lastimó, en sí, ese momento tú estás agrandando el dolor dentro de ti y no puede Dios intervenir. Pero en el momento en que tú a esa persona la perdonas y la sueltas, en ese momento permites que Dios entre en acción y dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. O sí, sea, el momento que perdonamos y le dejamos el asunto a Dios, Dios se encarga de esa persona. Pero yo me voy a preocupar, ¿verdad?, en no tener nada en mi corazón de rencor, ni amargura, ni mucho menos, para que Dios pueda actuar. Y ahí es cuando vivimos lo que se llama la vida victoriosa, la vida cristiana victoriosa, sí, porque como tú dices hace unos momentos, por naturaleza, es difícil perdonar sí, porque es una emoción sobrehumana el tratar de perdonar a alguien que nos ha lastimado, pero ese es el amor de Dios dentro de nosotros y es difícil, pero Dios lo puede hacer. Mira, ya. déjame leerte un pasaje, Sí, Primera de Pedro capítulo 2, que siempre me ha bendecido mucho, Caleb, Primera de Pedro capítulo 2, ujú, y dice la Biblia en el versículo 18 en adelante, criados, o sea, todas las personas que sirven a alguien, que es lo que significa la palabra criado, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Escuchemos esto, a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Y sí, quién lo padeció injustamente? Oiga, nos mandan cartas, pastor, que el jefe de mi trabajo no me ve bien y me tienen envidia en el trabajo y me quiero cambiar de trabajo. Espérame tantito.
es que no vas a encontrar un trabajo donde no vayas a tener envidias, donde alguien te va a envidiar, te va a perseguir, va a querer ocupar tu puesto. Es el mundo en que vivimos. Sí. Y por eso dice la Biblia que si alguien padece injustamente, ¿qué gloria es? Pregunta el Espíritu Santo. Si pecando somos abofeteados y lo soportamos, mas si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto es aprobado delante de Dios. Pero escuchemos el versículo 21, que es tremendo, porque para esto fuimos llamados. Pregunta, ¿para qué fuimos llamados? Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pesadas. ¿Para qué fuimos llamados? Para sufrir injustamente. Wow, sí, En un mundo, dijo Cristo, los envió como ovejas en medio de lobos. O sí, sea, estamos en un mundo, ¿verdad?, donde la maldad está creciendo cada vez más y se va a multiplicar más. Y vamos a necesitar blindarnos, pues para no acabar precisamente encarcelándonos a nosotros mismos en la amargura y en el rencor, y me hicieron, y yo que no me comprendieron, ni tampoco supieron que eran ni mis dones, y no me hicieron pastor cuando yo debía haber sido pastor, o mis papás no me reconocieron, o mi esposo, mi esposo. Es el mundo que vivimos, pero sí, tenemos que blindarnos en contra de eso para que entendamos que seguir a Jesucristo no es fácil. El sí, que no quiera cargar su cruz, el que no quiera cargar su cruz, no puede seguir, me dijo Jesucristo. sí, Tenemos que negarnos, tenemos que crucificar el ego para que podamos realmente ser libres y poder servir al Señor. sí, totalmente. Em, o sea, precisamente, ¿no? El último versículo de Génesis en el capítulo 50 que dice, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Exacto. O sea, Dios lo encamina para bien, pero creo que el perdón de José hacia sus hermanos fue la puerta que permitió que Dios lo encaminara para bien. Porque si José no hubiera permitido o no hubiera perdonado a sus hermanos, Dios no lo hubiera podido encaminar para bien. Ni Al hubiera ocupado la posición de gobernador. Tal vez Dios José lo estaba habría salido, preparando. ajá, tal vez José hubiera salido de la cárcel, pero espiritualmente hubiera seguido en una cárcel porque no hubiera dado ese perdón. Entonces, yo estaba leyendo un artículo, no sé tú qué opinas de esto, pero dice que el ser humano tenemos un mecanismo mental de sobrevivencia, que por eso precisamente cuando cosas nuevas llegan a nuestra vida, los cambios, lo desconocido, tratamos de evadirlo. Por ejemplo, los hábitos, que son cosas que van en contra de nuestra naturaleza, por eso forja carácter. Eh, y decía que es debido a este mecanismo de sobrevivencia que tenemos los seres humanos. Entonces, hace rato tú mencionabas que como humanos, nuestra naturaleza no es eh, dar ese perdón tan fácil, que queremos, Claro. no se lo merece, venganza, ¿no? Enojo. Y yo creo que es debido a esto. Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo, yo lo veo como un río, ¿no, pa? Y muchos lo hemos mantenido como un lago estancado. Un lago mantiene el agua estancada y un río está fluyendo continuamente, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que el Espíritu Santo está destinado a hacer en nuestras vidas, ¿no? A fluir. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo brinda? La reconciliación, el perdón, el amor, la gracia, no solamente con Dios, pero hacia el prójimo como resultado, ¿no? Es lo que es la cruz. Pues es así y así. Creo que tú lo mencionaste en un episodio, que es así porque es la hacia arriba con Dios y los lados hacia las personas, ¿no? Hacia los demás. Exacto. Entonces, o sea, lo que inhalas es lo que exhalas. Y si tú tienes una intención de inhalar la gracia y el perdón de Dios, pues también lo exhalarás, ¿no? A los demás. Pero si estás inhalando ira, si estás inhalando rabia, si estás inhalando juicio, pues es lo que vas a exhalar a tu mundo alrededor. Entonces, eh, esto me recordó, rápidamente, igual a, pues, ¿qué tendrá como
yo creo que cuando llegué aquí a México a involucrarme más en el ministerio, pues todas estos comentarios de la gente en redes sociales, de que, pues, ya sabes, críticas, tirándote basura, nunca falta, ¿no? Y me recordó la vida de Jesús, que los mismos fariseos, que eran los que supuestamente conocían la palabra de pies a cabeza, que se la sabían de memoria, el Torá, fueron los mismos que lo crucificaron. Y aún así Dios, o sea, Jesús estaba dispuesto a perdonarlos. Y a mí me costó tanto trabajo perdonar a todas estas personas que hacían comentarios hirientes, que hacían comentarios, pues, religiosos, ¿no? Encendía una ira en mí y un enojo que les decía, a ver, si estuvieras de frente me lo dirías, porque quiero que me lo digas de frente y tengas el coraje para... Así me enojaba yo. Y pues al final ni te contesta, ¿no? Ya de frente, mira, bien calladitos todos. Siempre en las redes sociales, pues es lo cómodo, atrás de un escritorio, hacer un comentario de juicio. Pero a mí me costaba mucho trabajo perdonar a esas personas. Entonces, fue un proceso en el que Dios me llevó y comencé a recordar esto en la vida de Jesús, de cómo hasta los mismos fariseos, Él estaba dispuesto a brindarles ese perdón, ¿no? Y pues no sé, Pa, o sea, he de- en este proceso también he descubierto que el perdón es mucho más fácil cuando dejamos de categorizar el pecado. Ya sabes, siempre le ponemos etiquetas al pecado. Eh, yo siento que para Dios el pecado es pecado. Todos tienen diferentes consecuencias, sí, Claro, pero el pecado es pecado para Dios. Y nosotros como humanos somos expertos en etiquetarlo, ¿no? Lo vemos con los fariseos a la mujer adúltera. La etiquetaron como adúltera y por eso la querían matar. Pusieron una etiqueta de un pecado eh, por encima de todos, ¿no? Entonces, creo que cuando dejamos de etiquetar el pecado, es cuando más fácil comenzaremos a brindar ese perdón. Jesús lo hizo en la cruz. Él no dijo, a los ladrones no los voy a perdonar o a los asesinos no los voy a perdonar porque están en un nivel más alto de pecado. No dijo, yo voy a morir por todos los pecados, ¿no? Del mundo en general. claro. Entonces, yo he descubierto que el perdón es mucho más fácil cuando dejamos de categorizar el pecado, pa. El perdón tal vez no cambia el pasado, pero cambia nuestro futuro. O sea, el perdón es un regalo que te das a ti mismo, ¿no? Al primer beneficiado en el perdón es aquel que perdona, no al perdonado. Estás cortando tú con ese peso que cargas, como decías tú hace rato. O sea, tú al no perdonar llevas amargura en tu vida, llevas rencor y llevas enojo. Entonces, al tú tomar esa acción de perdonar, estás librándote a ti mismo. Es como un veneno, ¿no? Cuando no perdonas, un veneno que tú piensas que le va a hacer daño a la otra persona al no perdonarla, pero al final de cuentas te acaba matando a ti, te acaba haciendo daño a ti. Claro. Eh, Ahora, fíjate lo maravilloso de esto, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, en el momento que el ser humano se separa de Dios, Dios sabía, ¿verdad? En el amor infinito que siempre ha tenido por nosotros, de que el ser humano necesitaba perdonar. Entonces, Dios establece o instituye lo que se conoce como el sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento. Escoge a una tribu, a la tribu de Leví, y a una familia, la familia de Aarón. Y a través de esta familia, él levanta un grupo de, ya viene la palabra sacerdote, y heresis, que significa en el griego, el que intercede por el otro. Y en ese momento, Dios pide que comience un sistema de sacrificios con el único propósito, todo el Antiguo Testamento, de que el pueblo supiera que Dios los quiere perdonar. Entonces tenían que, de una forma tipológica, ofrecieron, si eran pobres, por ejemplo, la Virgen María y José, ofrecieron un palomino, una ave, que era lo más pobre que podían ofrecer. O sea, se ve que la Virgen María y José eran sumamente pobres para haber ofrecido eso después cuando vino la purificación en el libro de Lucas y Mateo.
Pero los corderos que ofrecían y los becerros que ofrecían tenían el propósito principalmente de que tenía que ser derramada sangre, o sea, la vida de la carne está en la sangre. Levítico 11:17. Y el momento en que la sangre del animal inocente era derramada, estaba hablando de que es la vida. Para muchas personas la sangre es muerte, pero la sangre para Dios significa vida. Esto es muy importante. Entonces, para la vida sí, está en la sangre y para Dios es lo que representa. Y entonces en el Antiguo Testamento, cuando hacían sacrificios, Dios les cubría el pecado. O sea, ya su juicio se detenía, pero el pecado no era borrado. Es hasta la muerte de Cristo cuando Él paga finalmente y termina con todos los ofrendas del Antiguo Testamento y con los sacrificios de los sacerdotes, porque Él era el sumo sacerdote y ahora Él nos perdona y nos limpia completamente el pecado. En el Antiguo Testamento solamente era cubierto. Haz de cuenta que tienes una mancha en tu camisa y te tapas con un saco, no se te ve, pero ahí está la mancha debajo de tu saco. Y Cristo viene y no solamente nos cubre, sino que nos lava, o sea, nos quita completamente el pecado y nos dice, jamás me acordaré nunca de tus pecados. Y de ahí en adelante, lo único que necesitamos hacer es lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, que si alguno ha pecado y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero veamos en qué está basado el perdón. Dios no nos perdona por nuestra bonita cara, ni porque seamos muy buenos. Dios nos perdona porque su Hijo pagó en nuestro lugar con su muerte en la cruz. Y dice, Él es fiel, en primer lugar, Él es fiel al pacto. Si tú confiesas tu pecado, dice Dios, yo te perdono. Mi fidelidad está de por medio. Y además, Él es justo. O sea, la justicia de Dios se tenía que cumplir. Cristo la cumple en la cruz en nuestro lugar y en base a su fidelidad y a su justicia, recibimos el perdón en nuestra vida. Y una vez que nos hemos sentido perdonados, imaginémonos nada más. Yo, verdad, realmente fui un gran pecador. Antes de ser cristiano, yo nunca conocí a Cristo. En nuestra familia, tus abuelos nunca nos enseñaron, éramos religiosos nada más, pero cuando yo recibo el perdón y entiendo que Dios me dice, Armando, de aquí en adelante, nunca me voy a acordar de nada de lo que tú hayas hecho. Tú me puedes decir ahorita, oiga, pastor, yo he abortado 6 veces, o como un prisionero en la prisión de Santa Marta Catitla en México, cuando el general Durazo nos voló en un helicóptero y aterrizamos en la prisión, 1,636 presos, les pudimos predicar el evangelio. Y me acuerdo que se acercó uno, Caleb, y me dijo, le dije, ¿por qué lloras tanto? Y me dice, si usted no sabe que yo tengo 28 años de edad, me dijo, en ese entonces, pero yo he matado a 27 personas, 27 personas. ¿Usted cree que Dios me pueda perdonar? Y me dijo, yo no estoy aquí por mis 27 crímenes, sino que vine a México, yo vengo de Veracruz, me dijo, y venía con la consigna de matar a una persona que me pagaron para que la matara, y en el periférico se me atravesó una persona y saqué la pistola y lo maté. Y desgraciadamente la patrulla venía como a 30, 40 metros de mi vehículo, me alcanzaron, me apresaron y por ese crimen estoy aquí. Pero yo ya había matado 23 personas y yo le contesté, la sangre de Cristo te perdona absolutamente todos tus pecados y no importa lo negro que sean, como la blanca lana vendrán a ser. Este mensaje es el mensaje de la cruz, es el mensaje del evangelio de la gracia de Dios, que no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que hayas hecho. Pablo, el apóstol Pablo, había matado cristianos, era perseguidor de los cristianos. Así que él, cuando recibe el perdón de Dios, es cuando nosotros podemos amar. Al que mucho se le perdona, mucho amado. Por eso hay tanta gente, ¿verdad?, tan farisea y tan suficiente en sí misma, que no se creen tan pecadores,
como los demás, se la pasan criticando, atacando, etcétera, etcétera, porque se sienten mejores que uno. Pero Sí. cuando tú realmente aceptas todo lo que Dios hizo por nosotros, estamos en una capacidad más fácil de poder perdonar y además de amar con todo el corazón a aquel que dio su vida en una cruz por nosotros. Wow, buenísimo, pa. Totalmente. Porque somos perdonados, podemos perdonar, Claro, ¿no? Em, si Dios no mantiene cuenta de nuestros errores, Salmos dice, ¿no? Que los arroja al mar. ¿Por qué nosotros deberíamos de mantener cuenta de los errores de otros? Y ahí claro. está el gran reto, en donde sucede el crecimiento hacia convertirnos más como Jesús. Entonces, yo creo que también fluye de ambos lados, Pa, el tú pedir perdón, por ejemplo, no el perdonar, sino el tú pedir perdón, que también, pues creo que es otro tema, pero está dentro de la acción del perdón, que también nos cuesta mucho trabajo pedir perdón. ¿A ti no te gusta trabajo pedir perdón? ¿O ya lo haces, ya fluye? Bueno, el pedir perdón es una manifestación de humildad. Mm, Mientras más caminas con Jesús, la característica de un hombre de Dios debe ser la humildad y la mansedumbre. sí, Fueron las dos características que Cristo atrajo sobre persona. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. sí, Una persona humilde no es una persona que se viste pobremente o que trae la camisa rota, etc. ¿Verdad? Esa es la humildad de acuerdo a la medida como el mundo la puede exponer. Pero la humildad bíblicamente, la verdadera humildad, es la persona que reconoce su dependencia de Dios diariamente. sí. Como yo sé que soy incapaz pasado mañana o mañana de tomar decisiones, si antes no estuve con Dios en oración y en su palabra, ¿verdad? Eso es lo que es la humildad. Y cuando vivimos cerca de Jesús, es bien fácil pedir perdón, Sí. porque mientras más pides perdón, más bendecido eres. Sí. Sí, también es una cosa de ego, ¿no? No solo el perdonar a alguien, sino también pedirle perdón a una persona. Digo, Claro, obviamente, como decías, esto comienza para hacerlo de una manera apropiada, genuina y auténtica, tiene que comenzar primero con Dios, que es cuando conoces el perdón verdadero y más puro, ¿no? Que existe. Y como resultado tú ya lo puedes brindar a los demás. claro. Entonces, creo que también pedir perdón, ya sea a una persona, un amigo, en una relación, a veces cuesta trabajo porque el mismo ego siempre se está tratando de interponer entre tú y las cosas correctas. Este, entonces es cosa de ir apagando el ego, ir aplastándolo, como tú dices, ¿no? Pasando tiempo con Jesús, el ego se va haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño y ya estás viviendo por encima del ego, ya el ego no te controla a ti, sino tú al ego. Entonces, pues es un proceso en el que creo que eh, al caminar con Dios se va a ir dando, ¿no? Como ese río que el Espíritu Santo está destinado a hacer en nosotros, va a comenzar a fluir, eh, ¿no? O sea, el perdón de Dios no solo fluye hacia mí, sino que fluye a través de mí, Claro, ¿no? Entonces, pues yo creo para que también donde falta la gracia, abunda la amargura. Y donde abunda la gracia, crece el perdón, ¿no? Mientras más llenos de Jesús estemos, más de su gracia estemos llenos y de su amor y de su perdón, como decíamos, ¿no? Porque somos perdonados, podemos perdonar. claro, Eh, cuando estemos más llenos de Él, entonces cuando más el perdón comenzará a crecer en nuestro corazón, porque está abundando la gracia en nuestro corazón. Entonces creo que nuestro nivel de perdón determina nuestro nivel de libertad, ¿no? bien, muy bien. O sea, ¿tú qué opinas de esto? Por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de los israelitas en la tierra prometida y en el desierto antes de entrar, por ejemplo, ellos iban a experimentar la libertad total en Canaán, ¿no? Ellos aún no experimentaban la libertad total en el desierto, estaban Claro, en camino.
Entonces, simbólicamente esto también se puede traducir a eso, en que cuando estamos en los desiertos, donde estamos eh, con trabajos de perdonar a alguien, estamos en el desierto, ¿no? No estamos en libertad total. Pero cuando entramos a Canaán es cuando entramos en la libertad, cuando soltamos con el perdón, con la falta de perdón. Entonces, creo que nuestro nivel de perdón determina nuestro nivel de libertad, Claro. ¿no? O No se sea, puede mantener amargura ni rencor y ser libre, ¿verdad? Te encarcelas completamente, te metes en una cárcel tú solo. sí, y digo, o sea, perdonar no siempre va a sanar la relación. O sea, seamos honestos, pa. Muchas veces yo creo que a ti te ha pasado, ¿no? Que sí decidiste perdonar a alguien, pero no sanó esa relación. Pero perdonar le permite a Dios sanar tu corazón. Claro, Entonces, o sea, nunca podría perdonar a las personas que me han hecho daño si no fuera por mi comprensión de todas las personas a las que yo he lastimado. Ya sabes, o sea, los perdonados saben perdonar. claro. Entonces, si eres una persona que no perdona es porque creo que no has experimentado el perdón de Así es. Dios. Eh, es algo en lo que se tiene que reflexionar, el por qué no estoy perdonando a esta persona, por qué me cuesta tanto trabajo perdonar a esta persona. Experimenta el perdón de Dios. Y una Claro, vez ¿qué tal si que sientas hacemos, qué tal si hacemos una oración para la gente que está escuchando esta que entrevista para que puedan realmente, si tú en este momento que nos escuchas, el Espíritu Santo te ha tocado a través de la palabra de Dios, de la Biblia, y tú sabes que tú necesitas en tu corazón una transformación, tú sabes que eres pecador, porque dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que si tú has pecado, ese pecado te condena y eso es lo que produce la culpa, ¿verdad? La amargura dentro de uno, saberse que uno tiene algo malo, pero como no queremos compararnos con otros, ¿verdad? Pues comenzamos a criticar y comenzamos a insultar. ¿Por qué? Porque estamos mal delante de Dios. Pero la Biblia dice que si de tal manera Dios, amó Dios al mundo, que te ama, Dios te ama. Queremos decirte, Dios te ama. Dio su vida en la cruz. Cristo fue muerto, crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y lo único que tú tienes que hacer en este momento para ser perdonado es decirle a Dios con todo tu corazón, ahí donde tú te encuentras, inclinas tus ojos si tú gustas, en un hospital, desde la sala de tu casa, en la cama de a lo mejor estás en la cárcel viendo esta entrevista. Dile a Dios donde quiera que tú estés, Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz tú pagaste con ellos, por ellos, con tu sangre que derramaste y a través de esa vida que tú diste en mi lugar. Ahora Dios me puede perdonar. Gracias porque a los 3 días creo que te levantaste entre los muertos y que ahora como estás vivo, Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por este perdón que yo no merezco, pero que gracias a lo que tú hiciste en mi lugar en la cruz, me puedes perdonar. Gracias, Padre, porque ahora puedo vivir una vida nueva y puedo comenzar a enfrentar la vida con más libertad y con la tranquilidad en mi corazón que el día que tú me llames para que enfrente cuentas y yo vaya a morir en paz. Voy a morir en paz porque mis pecados han sido perdonados y porque ahora viviré para vivir apasionadamente para predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. amén. Pues amén, pa. Muchas gracias por esa oración. Eh, ¿Algunas palabras que quieras dar para despedirnos? Claro, si tú hiciste esta oración, quiero decirte, darte 3 consejos. Número 1, no has venido a ninguna religión. El cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con alguien que vive, que se llama Jesús. Número 2, comienza a orar.
Orar no es rezar. Rezar es repetir, ¿verdad? Como carretilla, algo que nos hemos aprendido de memoria. Orar es platicar con Dios. Hoy en la noche, antes de acostarte, dile a Dios, Padre, te doy gracias, porque no entiendo muchas cosas, pero sé que tú has entrado en mi vida y me has perdonado. Y acuérdate que siempre que ores, hazlo en el nombre de Jesús. Mañana cuando te levantes a desayunar, antes de comer, antes de cenar, recuerda que Dios es el que nos provee todo lo que tenemos. Y dile, Padre, te doy gracias por estos huevitos rancheros, por esta machaca que me estás dando, por estos alimentos en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, te recomiendo que comiences a leer el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. La Biblia no es como cualquier libro que comienza a leerse desde el principio hasta el final. Por eso la Biblia hebrea o la Torá se lee de la derecha a la izquierda. Entonces, la Biblia hay que leer la verdad del Nuevo Testamento en adelante, y te recomiendo que los evangelios, y que cada día le dediques 10 minutos a platicar con Dios antes de abrir la Biblia y pedirle que el Espíritu Santo te ilumine para que Él te enseñe lo que Él te quiere enseñar a tu corazón. Y sabes una cosa, que vamos a orar para que tú permanezcas en la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el fin, y que Dios te llene del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual, para que permanezcas fiel hasta el final. Que Dios te bendiga. Les amamos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Pa. Amén. Y pues gracias por este tiempo, este momento de conversar íntimamente sobre el perdón. Y pues esperemos los próximos episodios, ¿no? Y Amén. para que estén atentos. No los hemos hecho muy seguido porque pues, mi papá ha estado ocupado con prédicas, grabaciones, pero ya yo creo que ya más seguido, ¿no, Pa? Así es, exactamente. Entonces, pues espérenlo pronto. Gracias por acompañarnos y pues recuerden que la manera en que veamos a Dios va a determinar cómo lo reflejemos. Em, y pues los amamos, que Dios los bendiga mucho. Descansa, Amén. Pa. Te mando un abrazote. Igualmente, un abrazo y un beso, hijo. Que Dios te vayas. bendiga. Igual, Pa. Adiós a todos.